La verdad es que ya tenía tiempo que tenía ganas de poder hacer un blog en donde pudiera platicar con la gente y subirlo a las diferentes redes sociales, donde muchos de los temas que me preguntan poderlos explicar. Me ha tocado con mis alumnos cuando participamos en alguna conferencia o simplemente algunas personas que por medio de redes sociales me preguntan sobre algunos puntos en específico. Y hoy hay muchos temas que podríamos abordar, pero hay uno que me llama poderosamente la atención. Y tiene que ver con uno de los hechos que más afecta a los mexicanos todos los días, y tiene que ver con la seguridad pública. Me parece que incluso el presidente de la República reconoce que es uno de los factores en donde su gobierno ha dado resultados, pero falta y hay un trabajo de continuidad que se tiene que dar. Y tiene que ver con varias cuestiones que parecería, ¿no?, que muchas de las personas que hablan del tema o que se dicen ser especialistas no reconocen o no ven. Y tiene que ver con el hecho de por qué está el fracaso en mucho del trabajo de prevención del delito. Porque hay que recordar que la seguridad pública es la encargada de la prevención del delito. En México no estamos acostumbrados a prevenir los delitos, estamos acostumbrados a perseguir delitos cuando la función principal de la seguridad pública es la prevención. Pero hay un problema en cuanto a la prevención. ¿Por qué? Pues porque tiene que ver con el hecho de cómo puedes prevenir tú la comisión de un delito si las policías en nuestro país no tienen facultades de investigación. ¿Y por qué lo digo así? Porque el mismo artículo 21 constitucional nos dice que la realidad es que la investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público, y si bien es cierto, se auxiliará por medio de la policía, también es que tiene que estar bajo la conducción del Ministerio Público. Y ese es el problema que tenemos cuando nosotros nos damos cuenta que en este país hay menos de 40,000 ministerios públicos en todo el país, pero estamos hablando de que les corresponderían pues cerca de 40,000, ¿no?, carpetas de investigación a cada ministerio público, lo cual lo hace imposible. Y aquí es donde viene a la mejor parte del éxito que hemos visto en la Ciudad de México, porque más allá de pues, cualquier idea de carácter político, ideológico, gusto de partido, corriente ideológica, etcétera, es un hecho real que en la Ciudad de México hubo una disminución significativa de la mayoría de los delitos de alto impacto, además de los delitos que se cometen día a día. Y aquí es donde yo creo que sí valdría la pena que fuera un tema que se tomara en consideración por parte de todos los actores políticos del país, y que no nada más cuando nos encontramos en campañas políticas entonces todos hablen y digan es que yo voy a bajar los índices de inseguridad del país. Perfecto. ¿Cómo? La pregunta del millón es ¿cómo lo van a hacer? Y creo que sí vale la pena que se pueda entender, porque para que la gente pueda tener una idea de qué es lo que pasa, tenemos que entender las reformas a la Constitución de nuestro país desde hace más de una década, el nuevo, ya no nuevo, pero que en su momento se le llamaba el nuevo sistema de justicia penal adversarial, el que se le quitó facultades, ¿no?, de investigación a las policías, que recordemos que pues el Ministerio Público ya no tiene fe pública, etcétera, etcétera, etcétera. Y que las partes, en un juicio, existe la igualdad por medio de las partes, ¿no? No importa que sea un dictamen de una fiscalía, uno puede presentar un dictamen privado y tiene la misma validez, y será el juez encargado quien determinará, de acuerdo a la coherencia, lo que expliquen y todo lo demás, cuál de los dos puede tener mayor valor probatorio. Pero parecería que no entramos realmente al problema de fondo. ¿Cuál es el problema de fondo? Si nosotros única y exclusivamente vamos a estar utilizando a la policía para que persiga delitos, pues entonces la función primordial de la seguridad pública, pues estamos mal, porque se supone que se tendría que prevenir estos delitos. Pero cuando la policía no tiene facultades de investigación, ¿cómo le dices que investigue ciertos delitos? ¿Por qué? Y hay que recordarlo. Si no se está cometiendo, de acuerdo a nuestro sistema de justicia penal, un delito en flagrancia, la policía de seguridad pública o cualquier otra policía, incluso un ciudadano, ¿no?,
puede detener a una persona que en ese momento esté cometiendo un delito. Pero ¿qué pasa si no hay una detención en flagrancia cuando se esté cometiendo el delito? Y luego he puesto muchos ejemplos. Supongamos que el día de hoy, desafortunadamente, a cualquiera de las personas que me esté viendo o escuchando, lo roban. Llega una persona, saca un arma de fuego y le dice, dame todo lo que tienes encima. Y esta persona lo entrega. Y llamas por teléfono o encuentras un oficial de la policía y le dices, tal persona con tales características me acaba de asaltar. Entonces la policía inicia en ese momento investigación, a lo mejor pide el apoyo y buscan al responsable que en ese momento cometió un delito. Y no lo encuentran. Entonces, ¿qué pasaría si la persona no va y presenta su denuncia en el Ministerio Público? Porque es otro problema. Pues supongamos que diga, bueno, en este momento, o lo que ha pasado muchas veces, que llega a querer levantar la denuncia y le dicen, no, es que no es la zona territorial que le corresponde, usted tiene que ir a otro lugar, y la persona en ese momento no presenta la denuncia. Y al otro día, cuando a lo mejor va a ir a presentar la denuncia, o va a trabajar, o lo que ustedes quieran, identifica plenamente a la persona. Esa es la persona que me robó. Y en ese momento solicita el apoyo de la policía. ¿Saben qué va a pasar? Esa detención va a ser ilegal. ¿Por qué? Porque al no tener conocimiento el Ministerio Público y no tener facultades de investigación la policía, simple y sencillamente pues, no existe flagrancia. Y al no existir flagrancia, entonces la detención que se puede llevar, como antes decíamos, es que a petición de parte yo solicito. Sí, pero si tú no presentaste la denuncia, como tuviste que haberlo hecho ante el Ministerio Público, que además hay que recordar, que el Ministerio Público, supongamos que nos encontramos la mejor agencia del Ministerio Público de cualquier lugar del país que me diga, y que tiene la intención el Ministerio Público y tiene la integridad para decir, todas las denuncias que vengan a presentarse, todas las voy a atender y voy a hacer el trabajo necesario. Creo que la mayoría de las personas, desafortunadamente, a lo mejor yo por mi carrera profesional, pues es a lo que me dedico, soy abogado penalista, pero muchas personas nos hemos visto en la necesidad de tener que ir al Ministerio Público a denunciar algún delito o la posible comisión de un delito. ¿Y dónde viene el grave problema que tenemos? Que nos damos cuenta que los ministerios públicos están saturados, están llenos. Y además, obviamente, todo lo que se tiene que hacer, pues toma 2 o 3 horas para una persona que va a presentar una denuncia y tiene que hacer todas las demás acciones que se contemplan para el respeto a los derechos de la víctima, el hecho de que una persona tenga que ir a realizar una plática, a que tengan que explicar ciertas situaciones, entregar ciertos oficios para que les hagan las valoraciones, incluso algunos tendrán que pasar con el médico, igual pasa con las personas que se les detiene, etcétera, etcétera, etcétera. Y nos damos cuenta de que realmente el sistema está colapsado. ¿Cuál fue la ventaja de lo que sucedió en la Ciudad de México y por qué considero que ha sido un éxito que podría ser replicado en las 32 estados de la República, ¿no? Entidades federativas, de lo que ya se hizo en la Ciudad de México? A la Ciudad de México se le dieron facultades de investigación y eso vino a ayudar realmente a bajar el índice delictivo de lo que sucede en nuestro país. ¿Y por qué lo digo así? ¿No? Cuando tú tienes una policía que tiene buenas herramientas tecnológicas como los C2, los C4, los C5, y que además tienen la oportunidad de que desde que se tiene la noticia criminal de que se cometió un delito, puedes utilizar todas esas herramientas tecnológicas para ponerlas al servicio de una investigación. Eso no quita que la investigación sigue siendo exclusiva del Ministerio Público, pero gracias a que en la Ciudad de México la ley orgánica de la Secretaría de Seguridad Ciudadana se reformó desde diciembre del 2019, eso le dio facultades, de acuerdo al artículo 3 de esta ley,
para que la Secretaría de Seguridad Ciudadana pudiera ser coadyuvante permanente del Ministerio Público y estas áreas de inteligencia de la Secretaría, que antes eran única y exclusivamente de carácter informativo, realmente se pusieran a trabajar de la mano de lo que es la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. ¿Y por qué empezó a dar resultados? Porque desde que tiene conocimiento de la noticia criminal y gracias a esa coordinación que se tiene con la Fiscalía, entonces la Secretaría de Seguridad Ciudadana sí puede dar continuidad a esta investigación. ¿Por qué es así? Porque muchas veces a la gente le sucedía que le decían, es que el policía no me quiere ayudar. Pero es que a lo mejor el policía ya tenía conocimiento de que no tenía las facultades para poder realizar una investigación. Ahora que vemos que sí tienen la facultad y que eso ha ayudado porque todos estos datos y medios de prueba se pueden desahogar incluso ante un juzgado, pues eso ha ayudado a que los índices de delincuencia se bajen de forma significativa y poder atacar entonces sí, de acuerdo al mapeo delictivo en las diferentes zonas y regiones de determinado lugar, ya sea Estado de la República o ciudades, pues la problemática grave que nosotros tenemos. ¿Y por qué lo comento? Porque me parecería que yo entiendo que los políticos no tienen que tener a lo mejor conocimientos en cuestiones de seguridad pública o cuestiones de seguridad nacional, o a lo mejor no tienen que ser expertos en derecho, pero sí tienen asesores que podrían explicarles cuáles son la forma en que se debería de trabajar. ¿Y por qué lo digo así? Porque incluso nosotros se sabe que si hubiera la voluntad política existiría una verdadera reforma a nuestro sistema jurídico en el país. Porque la más fácil es siempre echarle la culpa a los jueces. Muchas veces decimos, ¿cómo es posible que el juez esté dejando en libertad a una persona que se presume, ¿no? Aunque nosotros digamos, aunque sepamos que es un delincuente, pero se presume que es inocente hasta que no sea declarado culpable? ¿No? Porque así es nuestra ley y la presunción de inocencia no puede ser a gusto, ¿no? De nosotros, de, no, pues ese sí se presume inocente, pero como aquel se me hace que es un delincuente o me cae mal, pues entonces no hay presunción de inocencia. No se puede, la ley no puede diferenciarlo de esa forma. Tiene que existir la certeza de que esa persona cometió un delito. Pero voy más allá. ¿Qué ha pasado? Y lo hemos visto, que se le termina acusando muchas veces a los jueces, ya sea del fuero común o del fuero federal, que terminan dejando en libertad a estos presuntos delincuentes. Pues también es porque los defensores han demostrado, de acuerdo a estas mismas herramientas tecnológicas, que muchas veces las detenciones no se llevaron a cabo en flagrancia, se llevaron a cabo en lugar diverso a donde el informe policial menciona, donde a lo mejor el Ministerio Público dice que sucedieron los hechos. Y con las mismas herramientas tecnológicas del C2, del C4, del C5, lo puede demostrar la defensa de un imputado. Entonces, cuando viene la molestia y decimos, es que el juez es corrupto. Créanme que hay muchísimos jueces honestos que lo que menos quisieran es que pasaran este tipo de situaciones, y me acaba de pasar hace algunos días en donde el juez me decía, posiblemente abogado es injusto, pero es legal. Y esa es otra cuestión que tiene que ver con nuestro sistema jurídico. Tenemos un sistema jurídico legaloide, que es de leyes, y que prioriza la legalidad sobre la justicia, pero eso no es culpa de los jueces, eso es culpa de los legisladores, eso es culpa de nosotros como abogados por no participar en una reforma integral. Pero retomando el tema, que es importante, ¿por qué sugiero que se debería de replicar lo que ha sucedido en la Ciudad de México? Simple y sencillamente porque estamos viendo los resultados. Y más allá de la cuestión política, creo que es un tema importante que todos deberíamos de abordar. ¿Y a qué me refiero de que todos tendríamos que abordar? Pues me refiero a los abogados, a los policías, a los políticos, a los partidos, a los legisladores, incluso el mismo Poder Judicial, el Ejecutivo, porque todos tenemos interés de que realmente bajen los índices de inseguridad del país. Y hay delitos muy focalizados que sabemos que afectan de forma directa. Y también sabemos las problemáticas que hemos tenido, desafortunadamente, desde que se consideró o se buscó copiar un modelo extranjero como el de tener fiscalías independientes, ¿no? Porque realmente, pues incluso el sistema que nosotros adoptamos viene de los países anglosajones. Lo que hicimos fue buscar traer un sistema que a lo mejor funciona en los países anglosajones, pero que hay que recordar que busca la justicia sobre la legalidad. ¿Por qué me refiero a esto? Pues porque recordemos que hay un grupo de ciudadanos que no son ni abogados ni especialistas en leyes,
por medio de un jurado que determina si una persona es inocente o es culpable. En México, como no existe la posibilidad de poderlo llevar a cabo como tal, nosotros lo que hicimos fue quitar al jurado. Cuando nosotros quitamos al jurado, nosotros le quitamos la parte de justicia a este sistema y lo dejamos única y exclusivamente para la aplicación de las leyes. Y nos guste o no, hicimos un sistema legaloide. Desde ahí hicimos mal y lo hicimos a la mexicana, porque incluso los abogados que han tenido la oportunidad de ir al extranjero para ver cómo se llevan a cabo los juicios orales en diferentes países del mundo, en específico en América Latina o en Estados Unidos, se pueden dar cuenta que en México lo hacemos completamente distinto y lo hicimos a la mexicana. Y aparte adaptamos para que se hiciera como nosotros creíamos o considerábamos que tenía que ser. Y que además seguimos manejando diferentes criterios. Me ha tocado criterios en diferentes juzgados que lo manejan completamente de forma distinta. Entonces, ¿eso qué es lo que hace? Pues nos genera un mayor problema. ¿Por qué nos genera un mayor problema? Porque no tiene ni siquiera la certeza jurídica, independientemente de que muchísimas de las fiscalías pueda existir corrupción. También la realidad es que están sobresaturados de trabajo, porque es imposible que un agente del Ministerio Público tenga que estar desahogando, no, por lo menos en la Ciudad de México o a nivel federal, y no me dejarán mentir, entre unas 7 y 15 audiencias, por lo menos todos los días, en promedio. Que eso te termina dando a la semana pues, entre unas 35 y 60 audiencias. Entonces, ¿qué capacidad de concentración puedes tener para poderlo llevar todo a cabo? Y yo entiendo que la intención es también economizar y tener gente que esté preparada y que sepa lo que tenga que hacer. Pero la realidad es que si estamos invirtiendo en seguridad pública, ¿por qué no invertimos también en las fiscalías? Pero ¿dónde viene el cambio y qué fue lo que funcionó? Cuando tú, y para que la gente lo pueda entender, nosotros tenemos diferentes tipos de policías, ¿no? El policía de seguridad ciudadana, como se le llama ahora, que anteriormente era de seguridad pública, incluso hay algunas entidades federativas en donde siguen siendo secretarías de seguridad pública o procuradurías en lugar de secretarías de seguridad ciudadana o fiscalías. Pero que el grave problema que hemos tenido y que nos hemos dado cuenta es que muchos de estos fiscales no tienen una buena relación con los gobernadores del estado, de los cuales depende a lo mejor la Secretaría de Seguridad Pública o la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Y al no existir coordinación, incluso al interior del mismo estado, pues por supuesto que no hay coordinación tampoco con la federación. Y nos encontramos con el problema que hemos escuchado en muchísimos momentos y en muchísimos lugares que tiene que ver con es que no es ámbito de mi competencia. Con todo respeto, la policía no puede determinar cuando se está cometiendo un delito en flagrancia si es de su competencia o no. Porque simple y sencillamente la mayoría de los policías municipales o estatales, en el momento en que el presunto delincuente trae un arma de fuego, pues podría lavarse las manos y decir, no es del ámbito de mi competencia porque ahí hay una violación a la Ley Federal de Explosivos y Armas de Fuego, la cual es federal. Y entonces, pues imagínense, así no funciona la seguridad pública. La seguridad pública tiene que prevenir los delitos, no importa si es del foro común o es del foro federal. Eso es completamente independiente, porque no son la autoridad correspondiente para determinar si era del ámbito de su competencia o no. Para eso estará el Ministerio Público y para eso estará la autoridad judicial para determinar si es del ámbito de competencia o no es del ámbito de competencia. Pero cuando se le da las facultades de investigación a la policía, y entonces sí, todas las herramientas tecnológicas que se tienen, como lo que se les llama el famoso trabajo de gabinete, todos estos servicios de monitoreo como el C2, C4, C5, que son excelentes herramientas tecnológicas, pero que no se utilizan a favor de lo que es la investigación del delito, la prevención del delito, la persecución del delito, pues por supuesto que tenemos herramientas que no estamos utilizando. Y hay que recordar que la delincuencia, y más la delincuencia organizada, por eso se llama así, realmente están organizados y van 10 pasos adelante de la autoridad. Y la ley es muy clara y nos especifica. La autoridad única y exclusivamente puede hacer lo que se le autoriza de acuerdo a las leyes. Entonces, retomo el tema. ¿Cómo es posible que nosotros le pidamos a las autoridades de seguridad ciudadana o de seguridad pública que nos den resultados cuando no tienen ni siquiera la facultad de investigación? ¿Por qué sí valió la pena lo que se hizo en la Ciudad de México? Empezamos a ver cómo el mapeo delictivo empezó a bajar.
empezamos a ver los resultados que se empezaron a llevar. Empezamos a ver realmente cómo la gente, en cuanto al sentimiento que podía tener, que es esa famosa percepción de inseguridad o de seguridad, la gente se empezó a sentir mucho más segura. Y tenemos que reconocer, ¿no?, para aquellas personas que conocen del tema, que hay ciertos delitos que se sabe que se tienen que bajar, como por ejemplo el robo de vehículos, porque si hay un alza en ese índice de robo de vehículos, se sabe, de acuerdo al mismo estudio de la seguridad pública, que habrá una alza en otro tipo de delitos, ¿no? ¿Por qué? Porque es lo que los grupos criminales utilizan para poder realizar secuestros, para poder realizar homicidios, etcétera, etcétera, etcétera. Es un mapeo delictivo y el estudio te da la experiencia, ¿no? Y hay muchísimos autores que hablan sobre este tema. Pero que desafortunadamente parecería que cuando se legisla nada más por ideas que tengan que ver en cuanto a la aceptación que tenga la sociedad para en cuanto a lo que el legislador está buscando, pero que en la realidad no funciona. He escrito muchísimas columnas en donde explico que desafortunadamente en un papel, pues obviamente cualquier operativo que tú realices funciona, porque el papel, pues puedes decir que 20 elementos de la Guardia Nacional pueden ir y detener a quien usted me diga, el Mencho. Y a lo mejor tú puedes decir, pero la realidad es que en la práctica eso no funciona así. Porque muchas veces a las personas les hace falta la capacidad. ¿Y por qué lo digo así? Hay muchísimos jefes policíacos que nunca les ha tocado a lo mejor ir a un juzgado a defender, como lo hace a lo mejor un fiscal, el trabajo de investigación que ellos realizaron. Entonces, cuando tú puedes combinar ambas capacidades, por supuesto que se empiezan a dar los resultados, porque lo que busca la ciudadanía es resultados. Esa es la realidad. Lamentablemente seguimos en un pleito político, y más ahorita que estamos hablando de elecciones, en donde pues el único interés es tratar de sacar un beneficio, que es ganar votos, ganar publicidad, para que tu proyecto, por más inviable que sea el ganador. Pero ¿qué pasa cuando ya se llega al poder? Cuando ya dices, esta persona es la que va a gobernar. ¿Qué pasa? Muchas veces a lo mejor no tienen el Congreso para poder trabajar de la mano en cuanto a las reformas o aplicación de leyes que se tienen que llevar. Entonces, cuando tú te das cuenta que sí puedes reformar una ley, que le das facultades a la policía de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, en este caso de la Ciudad de México, para que pueda trabajar de forma permanente y coadyuvante en coordinación con la Fiscalía, empezamos a ver los resultados de trabajo que está llevando a cabo. Porque también exigirle a la Policía de Investigación, que sería la encargada de realizar ese trabajo, pues es imposible, no tenemos el número suficiente de policías para que investiguen todos los delitos, sumado a la corrupción que también existe, en donde pues, si no hay dinero de por medio, pues no realizan ningún trabajo de investigación. Pero también hay muchos policías que son juiciosos de su trabajo y que lo que ellos quisieran es realizar este trabajo de investigación, pero ahora no existen ni siquiera los recursos para que ellos puedan llevar a cabo el trabajo. Entonces, es aceptar realidades. ¿Por qué si es necesario que se pueda replicar? Veamos diferentes estados de la República, el que ustedes quieran. Y sabemos que hay una problemática en la mayoría de los estados de la República, que es el cobro de piso, o sea, la extorsión. Pero en la mayoría la extorsión no es un delito grave. ¿Qué es lo primero que se tendría que trabajar? Pues en que la extorsión fuera un delito grave. Si no se trabaja los gobernadores de los estados con los congresos locales, no importa que la federación lo pueda llevar a cabo. Ese es uno de los primeros puntos. Otro ejemplo, mucha gente se queja de que es que el fiscal no quiere realizar su trabajo. Bueno, pues trabajando con el mismo Congreso, ¿no? Los gobernadores podrían determinar que se cree fiscalías independientes. En este caso, por ejemplo, ¿qué problema tenemos ahí? La extorsión por medio del cobro de piso, pues una fiscalía especializada en contra de la extorsión. ¿Qué otro problema tenemos a lo mejor muy recurrente? Robo de vehículo. Pues una fiscalía especializada para el robo de vehículo. Que sean independientes, trabajando de la mano, ¿sí me explico?, del Congreso del Estado o del Congreso Federal. Resultados sí se pueden dar. El problema es que parecería que muchas veces no tienen la capacidad ni la visión para poder hacerlo o querer hacerlo. Y que solamente cuando nos encontramos en campaña,
pues la gente entonces sí le interesa que se pueda llevar a cabo. Porque hay que recordar otra cosa. En este momento está politizado el tema de la seguridad pública. Pero también hay que recordar que no es buen negocio para un político invertir en seguridad pública, porque por lo general el que invierte en seguridad pública no es quien cosecha los resultados. ¿Y por qué lo digo así? Por ejemplo, poner cámaras, crear un C2, crear un C4, un C5, ¿no? Que son estos centros de vigilancia. Y que a lo mejor para cuando terminan de poner todas las cámaras, existen nuevas versiones de mejores cámaras para que se pueda llevar a cabo, pero olvidemos un poco ese punto. Supongamos que se tiene la intención de poner a trabajar, crear academia para los policías, porque yo he visto a muchísimas asociaciones o especialistas que hablan de todo lo que se tiene que llevar a cabo y se tiene que hacer. Y realmente los requisitos para que nosotros tuviéramos policías es: se necesita academia, se necesita conocimientos básicos jurídicos, se necesita, aparte de lo que se da en la misma academia, pasar exámenes de control de confianza. La realidad es que tendríamos cuando menos que invertir un año para que un buen elemento de la policía municipal o de la policía estatal, cuando menos, estamos hablando cuando menos, cuando se sugiere que deberían de ser 3 años, pero supongamos que cuando menos un año. Entonces, en lo que creas una academia, en lo que creas y haces un buen mapeo para ver cuál es el tipo de instrucción que tiene que tener un policía, porque hay que recordarlo. Es muy fácil, la mayoría de los especialistas critican y hablan de que cómo es posible que la Guardia Nacional esté en diferentes lugares o regiones del país, o el Ejército Mexicano o la Marina Armada de México. Hay que recordar que la violencia no es la misma en las grandes ciudades o áreas conurbadas, como la mayoría de los especialistas en seguridad opinan en casi todos estos programas de televisión, porque pues por supuesto que es completamente distinto. No hay los delitos que se cometen en las grandes urbes, en donde a lo mejor por medio de la policía de proximidad sí puedes tú hacerle frente. Estamos hablando ya de grupos criminales, ¿no? Que tienen una capacidad de fuego, una capacidad de movimiento, armamento completamente distinto. Entonces, pues por supuesto que tienes tú que tener la oportunidad de hacer frente a la problemática real que se lleva a cabo. Entonces tienes que invertir en toda esta infraestructura, y a lo mejor un presidente municipal tiene 3 años, y si tiene la opción de reelegirse, pues serán 3 años más, pero como no sabe si va a reelegir o no, dice: ¿para qué invierto? ¿Para qué invierto en eso? Un gobierno de un estado dice: ok, vamos a ponernos a trabajar y vamos a empezar a dar resultados, y a lo mejor con esos 6 años de gobierno que él pueda tener, va a decir: órale, vamos a ponernos a hacerlo. ¿Y qué es lo que pasa? Realmente va a empezar a haber resultados después del 3.º, 4.º o 5.º año, cuando saque a estos nuevos policías que además no tienen experiencia, que van a tener que saber cómo operar cuando ya se encuentran trabajando en el día a día, y que además pues va creciendo, o sea, va cambiando, es cambiante la forma de operar de los delincuentes. Entonces, si tú realmente utilizas las mismas herramientas tecnológicas que tú tienes, si tú realmente ese mapeo delictivo que se tiene que llevar a cabo, si tú sabes exactamente cuáles son los puntos que tienes que atacar, pues por supuesto que vas a ir mejorando. Pero para que no se dé la famosa puerta giratoria, pues entonces también necesitas apoyar a las fiscalías, porque lo más fácil es siempre echar la culpa a los jueces. Los jueces tienen la culpa de todo, y a su vez los jueces también dicen: oye, yo por más que quiera apoyarlos, si viene la defensa y me demuestra por medio de los videos de la misma institución, del C2, del C4, del C5, el que lo detuvieron en lugar distinto, en horario distinto, que no se encontraba armado, pues por más que yo quiera y sepa que este tipo es un delincuente, no puedo declarar que la detención se hizo de forma legal. Entonces tengo que dejarlo en libertad, y ese es un grave problema, y nos pasa seguido, porque en México nos gusta hacer las cosas a la mexicana. Esa es la realidad. Entonces me parece que tendríamos que entrar al tema en serio. Pero desafortunadamente vemos que no hay interés, porque aparte, durante décadas, y eso no hay que olvidarnos, la política de seguridad del país estuvo enfocada a ir destruyendo poco a poco las instituciones policiales. Y por eso todas aquellas personas que hablan que existe militarización en el país, que me parece que no emplean de forma correcta el tema, o sea, la palabra, porque le tratan de dar un significado que no concuerdo. Yo más bien veo policiación de las Fuerzas Armadas, que es un fenómeno que se ha estado dando en diferentes países del mundo, y muchos de ellos desarrollados, ¿no? Entonces, cuando tú te das cuenta realmente de que se politiza el tema, de que nadie entra
mente a la problemática real, porque son muchísimas cosas. Tenemos 40 años en donde no se invirtió realmente en policías para prepararlos en las problemáticas que estamos teniendo en el día a día. Y lo más fácil, como siempre, pues es echar la culpa a todas las demás personas y no aceptar la responsabilidad. ¿De qué nos sirve a nosotros tener un sistema nacional de seguridad pública si la realidad es que vemos gobernadores que no tienen mayor interés en llevarlo a cabo, no existe la coordinación, mejor le echo la culpa a la federación, aunque pues, el 82% de los delitos que se cometen en este país son del fuero común? Entonces, pues de qué forma nosotros podemos dar los resultados. Y me parece que ahí es donde viene el debate más importante, independientemente de la ideología que nosotros pudiéramos tener. Y otra cosa que creo que es muy importante recordar, la mayoría de las personas civiles que podrían tener una carrera importante en materia de seguridad pública, tanto para opinar en los diferentes medios de comunicación o como para participar a lo mejor en la creación de un nuevo sistema de seguridad pública, o más bien con lo que ya tenemos, hacerlo funcionar nada más con las reformas que por ley se necesitarían, pues la gran mayoría de ellos estuvieron ligados en su momento a Genaro García Luna. Entonces, ¿de dónde vamos a sacar a civiles? ¿No? Por la crítica que existe mucho hacia el personal militar y naval, que no tengan nexos con Genaro García Luna. Pues ese es otro grave problema que tenemos por ahí que se tendría que analizar. ¿Por qué? Porque hay nuevas generaciones que están saliendo, muchos de ellos muy brillantes, gente bien preparada, pero que les hace falta esa experiencia. Entonces creo que es importante que analicemos y le entremos de fondo realmente al asunto. Tenía muchas ganas de platicar de estos temas. He querido hacer un blog desde hace tiempo. La verdad es que los tiempos nunca son perfectos, pero dije, bueno, creo que el mejor momento para empezar es hoy, en este momento, y tratar de hacerlo. A lo mejor no fui muy claro con algunas de las ideas y enredé por ahí algunos puntos, pero siempre me interesa poder compartir con la gente lo que pienso y lo que opino. La mayoría de las personas saben que tengo ideología de izquierda, que he apoyado la cuarta transformación de este país, pero también veo las fallas y las áreas de oportunidad que tenemos y que creo que es importante que las podemos llevar a mejor solución. ¿Por qué? Porque creo que es una responsabilidad de todos. Y si nosotros hablamos de temas de seguridad, si nosotros participamos todos los días en temas que tienen que ver con el derecho, la investigación de los delitos, la procuración, etcétera, 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 pues creo que tenemos que ponernos a nuestro granito de arena. Tenemos que realmente, si nosotros tenemos conocimientos en un tema, participar, dar ideas, hacer propuestas, llamar la atención a las personas que tendrían que estarlo haciendo y que no lo hacen. Porque ser político no es nada más llegar, sentarse en una curul, cobrar con unos excelentes sueldos y entonces denigrar y atacar, ¿no? El decir, no, es que él es el que está mal o otra persona es que está mal. Se tiene que reconocer que nos dejaron un sistema de seguridad pública nefasto y que se ha ido trabajando para tratar de mejorarlo, pero hace falta mucho más. Y hace falta que los políticos que en la próxima legislatura les corresponda o les toque estar, que toquen estos temas, que contraten a gente que realmente conozca del tema, que tenga interés de hacerlo, que se acabe la soberbia de los políticos que parecería que se creen que todo lo saben. No podemos ser todólogos, ¿no? Entonces creo que es un llamado de atención para todos los políticos que hay en este país, que realmente sí tenemos las herramientas como para poder echarlo a andar, y las que no tengamos se pueden crear las reformas para poder hacerlo. El ejemplo claro lo tenemos en la Ciudad de México, se dieron buenos resultados. Creo que es un sistema que se podría copiar para toda la República Mexicana y que creo que podría empezar a dar resultados, pero que lo puedan entender, porque desafortunadamente, y algo que nos pasa seguido, y es que la gente pregunta porque tiene dudas, ¿no? ¿Y por qué dicen es que la policía es corrupta? Pues es que si no tiene facultades para tener una persona así, tú estés seguro que cometió un delito, pues es porque nuestro nuevo sistema es así. Es como la gente me preguntaba, me decían, oiga, es que ahora con esta propuesta de la Suprema Corte de Justicia, en donde por supuesto que ya no va a existir la prisión preventiva oficiosa, pues entonces todos los delincuentes van a salir, van a poder llevar su proceso en libertad. No es así. Lo que está prohibido es que la prisión preventiva sea de oficio,
Pero la prisión preventiva justificada solamente va a continuar. Y no se crean que porque la Suprema Corte de Justicia determine de que todas aquellas prisiones preventivas oficiosas van a quedar sin efecto, significa que todas las personas van a salir en libertad. Por supuesto que no, porque se tiene que hacer un estudio de cada una de esas prisiones que fueron de oficio. ¿Para qué? Para determinar el grado que puede existir de que la persona se sustraiga de la acción de la justicia. Para eso es la prisión preventiva. ¿Para qué? Para que esta persona no se pueda extraer de el posible castigo que debería de tener en caso de que una persona sea encontrada culpable. Pero bueno, es otro tema que después en algún otro video voy a querer compartir con ustedes. Les agradezco que hayan estado conmigo. Es un esfuerzo que estoy tratando de hacer porque quiero comunicar con la gente. Y son temas que me parece que no solo son de suma importancia, sino que hay que tratar de explicarlo con las palabras más sencillas. Parecería que los abogados y los expertos en seguridad muchas veces somos como los médicos. Utilizamos palabras muy bonitas porque la gente no nos entiende. Y creo que lo más importante es saber comunicar. Y creo que esa es una obligación que tenemos. Soy el licenciado César Gutiérrez y les agradezco que me acompañen, que estén aquí, que compartan los videos y que cualquier duda también me lo escriban, porque hay temas muy importantes que creo que podemos analizar y cualquier duda que puedan tener, lo peor que pueda pasar es que nos pongamos a estudiar para aclararla.